Hoy en Derecho Civil, los derechos de la persona. Una exploración profunda. Primera parte. Introducción a la temática de los derechos de la persona. En el vasto universo del derecho civil, los derechos inherentes a la persona ocupan un lugar preeminente. Estos derechos, distinguidos por su carácter inalienable y perpetuo, forman parte del núcleo de nuestra existencia jurídica. Nuestro análisis se centra en desentrañar estos derechos, yuxtaponiendo su naturaleza intrínseca con los derechos que por su naturaleza efímera están sujetos a prescripción. El análisis de los derechos de la persona requiere una comprensión holística de la noción de persona en el ámbito jurídico. Esta noción trasciende la mera existencia física, adentrándose en la distinción entre persona física y jurídica. La primera referente a los seres humanos y la segunda abarcando entidades como las corporaciones y las empresas. Empecemos entonces por la persona física y la persona jurídica. Un análisis comparativo. La distinción entre persona física y jurídica es fundamental en el derecho civil. La persona física desde su nacimiento se ve investida de una serie de derechos intrínsecos a su condición humana, como el derecho a la vida, a la integridad física y moral, o por ejemplo a la dignidad. Estos derechos reconocidos y protegidos por numerosos ordenamientos jurídicos y tratados internacionales forman la esencia de la personalidad jurídica. En contraste, la persona jurídica, una construcción legal que permite a entidades como empresas y asociaciones poseer derechos y obligaciones, presentan una naturaleza distinta, aunque carecen de atributos físicos y morales inherentes a los seres humanos. Las personas jurídicas poseen capacidad para realizar actividades jurídicas, como celebrar contratos, adquirir bienes y responder ante la ley. Ahora veamos los derechos de la personalidad en la persona física. Los derechos de la personalidad en la persona física son de especial relevancia. Estos derechos inajenables e imprescriptibles garantizan la protección de atributos esenciales del ser humano, como su identidad, su imagen, su nombre y la integridad de su vida privada. La jurisprudencia y la doctrina han desempeñado un rol clave en la configuración de estos derechos, asegurando su reconocimiento y protección efectiva contra injerencias o abusos. Un aspecto fundamental de estos derechos es su naturaleza inherente. No están sujetos a adquisición, pérdida o transferencia, y su reconocimiento es automático con el nacimiento. Además, estos derechos son oponibles erga omnes, es decir, frente a todos, lo que implica una protección universal y efectiva. Veamos la capacidad jurídica y de obrar, conceptos y distinciones. Adentrándonos en el concepto de capacidad, distingamos dos tipos fundamentales en el derecho civil: la capacidad jurídica y la capacidad de obrar. La capacidad jurídica inherente a toda persona desde su nacimiento implica la titularidad de derechos y obligaciones. Por otro lado, la capacidad de obrar se refiere a la habilidad para ejercer y hacer valer esos derechos y obligaciones.
La capacidad de obrar se encuentra íntimamente ligada a la noción de mayoría de edad y emancipación. Tradicionalmente se ha asociado a la plena capacidad de obrar con la mayoría de edad, permitiendo a los individuos realizar una amplia gama de actos jurídicos como contratar, adquirir bienes, casarse, entre otros. Sin embargo, existen situaciones donde esta capacidad puede estar restringida o modificada, como en el caso de menores emancipados o personas sujetas a tutela. Pasemos a ver la evolución jurídica. La Ley 8/2021 en España y su impacto en la capacidad de obrar. La Ley 8/2021 es una normativa pionera en España. Ha marcado un hito en la conceptualización de la capacidad de obrar, especialmente en lo que concierne a personas con discapacidad o en situaciones de vulnerabilidad. Esta ley, alienada con los principios de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ha propiciado un cambio paradigmático en la tutela de estos derechos. Antes de la promulgación de esta ley, el sistema jurídico español contemplaba la posibilidad de incapacitar judicialmente a una persona, limitando así su capacidad de obrar. Esto significaba que en casos de impedimentos psíquicos o enfermedades mentales, un juez podía determinar la necesidad de un tutor legal para gestionar los asuntos de la persona afectada. Sin embargo, la Ley 8/2021 ha modificado este enfoque, reconociendo que todas las personas, independientemente de sus condiciones físicas o mentales, poseen plena capacidad de obrar. La noción de incapacidad ha sido reemplazada por el sistema de apoyo, donde se establecen medidas de asistencia sin menoscabar la capacidad jurídica de la persona. Esto significa que incluso en situaciones de discapacidad o enfermedad, las personas conservan su autonomía y el derecho a tomar decisiones, aunque puedan requerir apoyo en su ejecución. Pasemos a ver ahora los casos especiales. La capacidad de obrar alterada y restringida. La capacidad de obrar, si bien es un derecho inherente, puede sufrir alteraciones en ciertas circunstancias. Por ejemplo, en casos de prodigalidad, donde una persona malgasta su patrimonio de manera irresponsable, su capacidad de obrar sobre sus bienes puede verse restringida para proteger sus intereses y los de terceros afectados. Igualmente, ancianos con impedimentos psicológicos severos debido a enfermedades mentales pueden experimentar una reducción en su capacidad de obrar, necesitando asistencia en la gestión de sus derechos y bienes. Estos casos especiales que implican una capacidad de obrar reducida son tratados con un enfoque de protección y respeto a la dignidad de la persona. La legislación busca un equilibrio entre la autonomía personal y la necesidad de protección, siempre con el objetivo de preservar al máximo la capacidad de obrar del individuo. Veamos ahora la capacidad de obrar en menores de edad, la emancipación y restricciones. Los menores de edad, aunque no poseen la capacidad de obrar plena, tienen una capacidad de obrar restringida. Esta capacidad se manifiesta en situaciones como la emancipación, un estado legal que permite a menores, bajo ciertas condiciones, adquirir algunos derechos y responsabilidades de un adulto.
Un menor emancipado puede, por ejemplo, firmar contratos con terceros, algo que no está permitido para menores no emancipados. Esta capacidad de obrar restringida en menores de edad refleja un enfoque jurídico que busca equilibrar la protección necesaria durante la infancia y adolescencia con el reconocimiento progresivo de la autonomía y madurez del menor. Veamos ahora los derechos fundamentales de la persona y su protección jurídica. Los derechos fundamentales de la persona, pilares del derecho civil, comprenden un espectro amplio que va más allá de la mera capacidad jurídica y de obrar. Estos derechos abarcan la protección de la integridad física y moral, la privacidad, la libertad de expresión y el derecho a la propiedad, entre otros. Cada uno de estos derechos es custodiado celosamente por los ordenamientos jurídicos, reflejando el compromiso de la sociedad con la dignidad humana y la libertad individual. La protección jurídica de estos derechos se articula a través de diversas herramientas legales, como las asociaciones de tutela, las medidas cautelares y los recursos de amparo. Estas herramientas aseguran una respuesta rápida y efectiva ante cualquier vulneración o amenaza a los derechos fundamentales, reafirmando el principio de que la dignidad de la persona es inviolable y debe ser protegida por el ordenamiento jurídico. Veamos ahora el derecho a la vida y a la dignidad humana. Aspectos claves. El derecho a la vida y a la dignidad humana son considerados derechos supremos en el ámbito del derecho civil. El derecho a la vida es entendido no solo como el derecho a la existencia, sino también como el derecho a una vida digna, libre de tratos inhumanos o degradantes. La dignidad humana, por su parte, es el fundamento de todos los derechos fundamentales y representa el reconocimiento del valor intrínseco de cada persona. La jurisprudencia y la doctrina han desempeñado un papel crucial en la interpretación y protección de estos derechos. Los tribunales han establecido criterios y precedentes que garantizan la protección efectiva del derecho a la vida y a la dignidad, incluso en situaciones complejas como los dilemas éticos en torno a la eutanasia y el derecho a morir dignamente. Pasemos a ver el derecho a la integridad personal y la autonomía individual. La integridad personal y la autonomía individual son otros pilares del derecho civil. La integridad personal abarca tanto la integridad física como la integridad psíquica, protegiendo a las personas contra cualquier forma de violencia, abuso o trato inhumano. La autonomía individual, por su parte, se refiere a la capacidad de cada persona de tomar decisiones libres y autónomas sobre su vida y su cuerpo. Estos derechos, profundamente arraigados en la noción de dignidad humana, son defendidos a través de diversas figuras legales, como el consentimiento informado en el ámbito médico y la protección contra la tortura y otros tratados o penas crueles, inhumanas o degradantes. Veamos ahora el derecho a la privacidad y a la protección de datos personales. En la era digital, el derecho a la privacidad y la protección de datos personales ha cobrado una relevancia sin precedentes. Este derecho es esencial para la dignidad y la libertad individual. Implica la capacidad de controlar la divulgación y el uso de información personal. La legislación en materia de protección de datos, como el Reglamento General de Protección de Datos o RGPD de la Unión Europea,
establece un marco para garantizar que la información personal sea tratada de una manera segura, respetando la privacidad y los derechos de las personas. Aunque todos sepamos que no es así. Veamos ahora el derecho a la propiedad y su función social. El derecho a la propiedad, otro pilar del derecho civil, no solo confiere a las personas la capacidad de poseer y disfrutar de bienes, sino que también implica una función social. Este derecho se equilibra con las necesidades de la sociedad, asegurando que el uso y disfrute de la propiedad contribuyan al bien común. La expropiación por razones de utilidad pública o interés social bajo condiciones justas y previo pago de una indemnización adecuada es un ejemplo de cómo el derecho a la propiedad se armoniza con las demandas sociales. Ahora pasemos al meollo de la cuestión: la malversación y la mala praxis jurídica en la distinción de personas jurídicas y físicas. Una perspectiva crítica. El estudio del derecho civil, la distinción entre persona jurídica y física, es una piedra angular. Sin embargo, esta bifurcación conceptual no está exenta de complejidades y en ciertas circunstancias puede ser instrumentalizada para perpetuar actos de malversación y abuso de poder. Este vídeo se adentra en el análisis de cómo esta diferenciación en ocasiones fomenta desigualdades y permite las prácticas fraudulentas. La creación de personas jurídicas, si bien es legítima y funcional para la estructuración empresarial, en ocasiones se convierte en un vehículo para la malversación y el fraude. Individuos con recursos económicos o conexiones políticas pueden constituir y construir empresas no con el propósito de emprender negocios legítimos, sino con fachadas para la apropiación indebida de fondos o la evasión fiscal. Este fenómeno, agravado por la complejidad de las estructuras corporativas y la opacidad en la titularidad real, dificulta la trazabilidad del flujo financiero y la imputación de responsabilidades. La mala praxis jurídica, especialmente en el contexto de la distinción entre personas jurídicas y físicas, se manifiesta en diversas maneras. La legislación, en ocasiones redactada o influenciada por aquellas que se benefician de estas prácticas, pueden contener lagunas o ambigüedades que facilitan el abuso del poder y el fraude. Adicionalmente, la aplicación desigual de la ley, donde los poderosos a menudo encuentran vías para eludir la justicia, perpetúa un sistema de desigualdad y socava la confianza en el marco legal. Existen numerosos casos, tanto a nivel nacional como internacional, donde individuos han utilizado personas jurídicas como cortinas de humo para actividades ilícitas, como la malversación de fondos públicos o el lavado del dinero. Estos casos, ampliamente difundidos y a menudo juzgados por la opinión pública, han generado un clamor por una reforma legal y judicial que cierre estas brechas y asegure que tales prácticas no queden impunes. La mala praxis jurídica y la malversación no solo son transgresiones legales, sino que también tienen un profundo impacto social. Estas prácticas erosionan la confianza en el sistema legal y en las instituciones, fomentando una percepción de desigualdad y de sistema judicial sesgado a favor de los poderosos y acaudalados.
Esto, a su vez, puede desencadenar un ciclo de desconfianza y escepticismo hacia las autoridades y el marco legal. Frente a esta problemática, se propone una serie de reformas dirigidas a fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en la creación y gestión de personas jurídicas. Estas incluyen medidas como la declaración obligatoria de la titularidad real de las empresas, la simplificación de las estructuras corporativas para facilitar su fiscalización y un endurecimiento de las sanciones para los delitos de malversación y fraude corporativo. Las distinciones entre personas jurídicas y físicas, elemento central del derecho civil, debe ser objeto de una reflexión profunda y una revisión crítica. Las instrumentalizaciones de personas jurídicas para la comisión de actos ilícitos, como la malversación y el abuso de poder, es una realidad que exige una respuesta contundente del sistema legal. La sociedad juega un papel crucial en la vigilancia y denuncia de estas prácticas. Organizaciones no gubernamentales, medios de comunicación y grupos de interés público deben ejercer una presión constante para que se implementen reformas y se mantenga la transparencia. La educación jurídica y la concienciación ciudadana son fundamentales para fomentar una cultura de legalidad y respeto a los principios de justicia e igualdad. Los profesionales del derecho tienen una responsabilidad ética en la lucha contra la mala praxis y la malversación. Es imperativo que abogados, jueces y legisladores ejerzan sus funciones con integridad, compromiso y un enfoque en el bien común. La formación en una ética jurídica y el fortalecimiento de los mecanismos de rendición de cuentas son esenciales para garantizar que el sector legal actúe como un verdadero custodio de la justicia. La revisión y fortalecimiento de la legislación en torno a las personas jurídicas es una necesidad imperante. Se requiere una legislación que no solo castigue las malversaciones y el abuso de poder, sino que también prevenga estas prácticas mediante un marco legal más riguroso y equitativo. Esto incluye la adopción de leyes más estrictas en cuanto a la formación, operación y fiscalización de las personas jurídicas, así como un sistema judicial más eficaz y justo para la imposición de sanciones. Dada la naturaleza global de muchas personas jurídicas y la facilidad con la que los activos pueden cruzar fronteras, las cooperaciones internacionales es esencial. Los esfuerzos para combatir la malversación y el fraude requieren un enfoque coordinado y colaborativo entre distintos países y jurisdicciones. Esto implica compartir información, armonizar legislaciones y trabajar conjuntamente en investigaciones y procesos judiciales. Para concluir, un llamado a la acción: erradicar la corrupción y fomentar un futuro justo. Vivimos en una era donde el amiguismo y la corrupción se han enraizado profundamente en las estructuras de poder. Una realidad lúgubre que socava los cimientos de nuestra sociedad. La convivencia entre el poder político y ciertos sectores empresariales, unida a una red de favores y protecciones mutuas, han creado un sistema donde la meritocracia y la justicia son a menudo eclipsadas por intereses personales y egoístas.
Las fuerzas de seguridad y los trabajadores del sector público desempeñan un papel crucial en este escenario. Sin embargo, su posición a menudo se ve coartada por la estructura de poder y la dependencia de un salario seguro. Este dilema ético coloca a muchos en una encrucijada: proteger un sistema defectuoso o arriesgar su estabilidad laboral por el bien común. Es vital reconocer y apoyar a aquellos dentro de estas instituciones que luchan por la integridad y la justicia, a pesar de las presiones. Este no solo es un llamado a las autoridades o a las élites, es un llamado a cada ciudadano. Debemos ir más allá del individualismo y del deseo de beneficio personal. Se trata de una lucha por el futuro de nuestro planeta, por las generaciones venideras, nuestros hijos, sus hijos. Es hora de adaptar una visión de bienestar común, donde la prosperidad y el progreso sean compartidos y no monopolizados por unos pocos. La solución a esta crisis sistemática requiere líderes de un estirpe diferente, individuos íntegros, no manipulables, cuyo único interés sea la libertad, la verdad y la justicia. Necesitamos personas con una amplia comprensión en el derecho, la psicología, la economía, la sociología, matemáticas, físicas. Mentes brillantes y dedicadas que se esfuerzan día a día por el bienestar de la sociedad. La clave para un cambio real y sostenible reside en la transparencia y en la integración y la interacción genuina con el pueblo. Un líder justo y transparente, inmune a las tentaciones del poder y el dinero, es esencial para desmantelar la corrupción y construir un sistema basado en la equidad y el respeto por el trabajo y la contribución de cada ciudadano. En conclusión, la lucha contra la corrupción y el abuso de poder es una responsabilidad compartida. Requiere valentía, integridad y un compromiso firme con los valores de justicia y equidad. Solo a través de un esfuerzo colectivo y un liderazgo ético podemos esperar derribar las estructuras corruptas y construir una sociedad donde el bienestar común prevalezca sobre los intereses particulares. Es un camino arduo, pero esencial para garantizar un futuro digno y justo para todos. Hasta aquí el vídeo de hoy. En el siguiente explicaré los derechos de la persona. Parte 2.